Ya, ahora sí. Entonces, dentro de los tumores malignos, lo que vamos a ver son los tumores malignos de la epidermis y los tumores malignos de los melanocitos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de carcinoma vasocelular y el espinocelular y del melanoma. Entonces, el más frecuente de todos, ¿cuál es? El carcinoma vasocelular. No es el tumor maligno más común en el ser humano, representa el 80-90% de los tumores. Y es el tercero en general en cuanto a todos los tumores, de manera general, el tercer cáncer más frecuente, ¿ya? Se asocia mucho la exposición crónica a la luz solar, sobre todo quien influye, la radiación que influye es la radiación UVB, ¿ya? Entonces tenemos radiación UVA, UVB, UVC, ¿ya? Entonces la UVB va a llegar directamente hasta la capa basal de la epidermis. La UVA va a pasar hasta la dermis, más profundo, y la UVC no pasa a la capa de ozono, ¿verdad? Porque sería letal. Entonces, al quedarse en la capa basal, va a alterar los queratinocitos, va a alterar el ADN de los queratinocitos y va a iniciar el proceso de malignización de la célula. Es más frecuente en varones, el carcinoma vasocelular, de pacientes de edad avanzada. En general, el CBC y el SEC son frecuentes en pacientes ancianos, sobre todo de piel clara, de fototipos bajos, fototipo 1, 2, 3. La mutación, si quieren saberlo, el gen PTCH, el gen PATCH, que también le llaman, y la vía Het-Hosch son las que están involucradas. El carcinoma vasocelular tiene varios tipos. El más frecuente es el tipo nodular, es el que más van a ver, es la forma clínica más común y tiene el aspecto de una pápula cuando es pequeño o un nódulo cuando está más infiltrado. Pero la característica de esta pápula es que es una pápula perlada, de bordes perlados. Si ustedes se dan cuenta, ese borde es medio brillante perlado, acá también. Tiene además telangiectasias en su superficie, tiene unos vasitos irregulares y a la vez se suele ulcerar en la parte central, ¿no? Se suele ulcerar y se costra. Entonces, es una pápula de bordes perlados. Si ustedes le ponen por ahí los bordes perlados, ya saben que es un CBC, es la característica principal, que se puede ulcerar y además tiene telangiectasia. Ya, la localización más frecuente es en cara. El carcinoma vasocelular superficial, su nombre lo dice, es superficial. Ya es una placa ligeramente elevada. ¿A qué se parece mucho? A un Bowen, ¿no? Como un Bowen. Como una enfermedad de Bowen, también se parece a un eczema, una placa de psoriasis. O sea, es diagnóstico diferencial también, ¿ya? Y eso puede aparecer, sí, no solo en la cara, también puede aparecer en el tronco, ¿ya? Son placas eritematosas, escamosas, que tienen un borde irregular elevado. O sea, ante cualquier esa lesión, entonces, puede ser un Bowen, ¿ya? O un CBC superficial. Para eso necesitamos la biopsia. El esclerosante recibe ese nombre porque esclerosa la piel, ¿ya? La piel va a tener un aspecto cicatricial, va a retraer la piel, a veces parece una cicatriz nada más. Hemos tenido casos de unas cicatrices lineales que al final han sido un CBC esclerosante. Y acá tiene una parte nodular y una parte esclerosante, ¿no? Y acá se ve como una cicatriz nada más. Entonces también se le llama morfeiforme o esclerosante, una forma de morfea, ¿ya? Recuerden, la morfea en la esclerodermia cutánea, ¿ya? Localizada. Infiltra el tejido vecino y como infiltra el tejido vecino, entonces tiene un peor pronóstico, ¿ya? Digamos que el superficial y el nodular son los de mejor pronóstico, ¿ya? Los subtipos de peor pronóstico serían histopatológicamente hablando, o sea, dependiendo de la biopsia, el esclerosante, el infiltrante, que es el CBC que infiltra mucho en la dermis, y el vaso escamoso, o sea, es el CBC que tiene un componente de CBC y un componente de carcinoma epidermoide. Y el otro que faltaría acá, me faltó, es el micronodular. Son los 4 subtipos histológicos, digamos, de peor pronóstico. Pero a pesar de que hay subtipos de mejor o menor pronóstico, en general el vasocelular tiene un buen pronóstico, ¿ya? El riesgo de metástasis es muy bajo, es menos de 0.3%, ya es bastante bajo. Entonces el problema principal del CBC es que destruye localmente, no compromete mucosas, ya compromete solo la piel. El tratamiento de elección para todos los tumores, casi todos en general, es la extirpación quirúrgica, ¿ok? Y el diagnóstico, ustedes tienen que hacer biopsia. Yo puedo saber que es un CBC, pero tengo que biopsiarlo. 1, para saber qué tipo es, y 2, para confirmar el diagnóstico. Ya, porque dependiendo del tipo de vaso celular, yo le voy a dar un margen. O sea, yo cuando saco un CBC, no saco solo el tumor, tengo que dar un margen libre de lesión. Lo que se llama el margen puede ir desde 4 milímetros hasta 10 milímetros, ¿no? Los de peor pronóstico se le da 10 milímetros, o sea, 1 centímetro de piel sana alrededor. Hacemos el dibujo y luego empezamos a cortar.
La cirugía de Mohs, ¿cuándo usamos la cirugía de Mohs? ¿Qué es la cirugía de Mohs? La cirugía de Mohs es una operación en la cual se va sacando el tumor poco a poco. Es como sacamos la lesión y mandamos a biopsia por congelación. En ese momento nos dicen, los bordes están comprometidos, seguimos raspando. Volvemos a enviar y nos dicen, los bordes siguen comprometidos, seguimos. Entonces esto demora horas, puede demorar 4 o 6 horas, ¿ya? Dependiendo del CBC. Y a veces un CBC que es pequeñito, si es un subtipo, digamos, agresivo, terminamos sacando casi la mitad de la cara. No se hace en muchos lugares del Perú, de hecho, institucionalmente en los hospitales no se hace, particularmente a veces lo hacen. Y se usa sobre todo en CBCs de alto riesgo, en aquellos localizados en cara, donde se quiere preservar piel sana, ¿ya? Porque nosotros damos este margen, pero no sabemos exactamente dónde termina el tumor, ¿no? En cambio, si lo hacemos con cirugía de Mohs, sabemos exactamente hasta dónde llega y hasta ahí nomás cortamos, ¿ya? A los CBC que son recidivantes también hacemos cirugía de Mohs, ¿ya? Y los que son de mayor riesgo. La radioterapia se usa en aquellos pacientes con los que no se puede operar el CBC o en aquellos pacientes que tienen múltiples CBC, que pasa a veces, pacientes que son expuestos a radiación o pacientes que tienen, por ejemplo, xeroderma pigmentoso. No sé si han escuchado xeroderma pigmentoso. El xeroderma pigmentoso es una genodermatosis que se caracteriza porque hay un déficit en la reparación del ADN. Normalmente cuando el ADN se daña por la radiación, o sea, inmediatamente fisiológicamente se repara, pero en esos pacientes no existe ese mecanismo de reparación. Entonces son pacientes jóvenes, niños que tienen CBC, melanoma, carcinoma epidermoide y múltiples, ¿no? Y el tratamiento sistémico, hablamos de tratamiento sistémico, el tratamiento médico, no quirúrgico, en el caso también de que sean múltiples CBC y también y que no se puedan operar, o en aquellos pacientes en los que tengan un CBC superficial, ¿ya? Se da Vismodegib, es el medicamento que se usa. Han salido algunos estudios, por si acaso, solo para que lo sepan, que el itraconazol también tiene un efecto, tiene un efecto en la vía Head-Hodge, ¿ya? Y también ayuda a reducir los CBCs, el itraconazol, el que ayer hablábamos para la micosis. El carcinoma espinocelular aparece en pacientes también de piel clara. Estos suelen ser más claros, suelen ser más claros, más frecuente en varones. Y la radiación sigue siendo importante, pero acá entra a tallar otro factor que es el papilomavirus humano. ¿Ya? En el CBC no, en el CBC era exclusivamente la radiación y ya una predisposición genética. Acá, aparte de la radiación, también papilomavirus humano, los oncogénicos ya saben, 16, 18, 31 y 33. Los más oncogénicos son los 16 y 18. El arsénico también, los que están expuestos al alquitrán, aquellos que tienen lesiones epidérmicas precancerosas, hemos visto, los que tienen queratosis actínica, Bowen, eritroplasia, leucoplaquia, papulosis bowenoide, todos ellos pueden progresar a un espinocelular, ¿no? Incluso ya vimos que estos son considerados como carcinoma epidermoide in situ. Bien, clínicamente, ¿cómo es el carcinoma espinocelular? Porque esto no es un CBC, digamos, ¿no? O sea, ¿cuáles más o menos son las características que nos indican que es un CBC, que es un SEC y no un CBC, ¿no? Primero, el carcinoma espinocelular se caracteriza casi siempre porque hay gran cantidad de queratina, o sea, hay hiperkeratosis, ¿ya? O sea, incluso puede llegar a formar un cuerno, como en este caso. Este es un carcinoma epidermoide, es un cuerno. Tiene una base, acá está el SEC y hace un cuerno de queratina, ¿ya? Acá también son lesiones que son queratóxicas y además se suelen ulcerar, pero suelen ulcerar casi toda la lesión, se ulceran bastante, ¿ya? Son lesiones que tienden a ulcerarse. También son frecuentes en la cara, sobre todo cuero cabelludo, labio inferior y oreja. Si nosotros vemos una lesión en el labio inferior, esto no va a ser nunca un CBC, esto es un SEC, ¿ya? Entonces, si es una lesión en el labio inferior, sí o sí es un SEC, ¿ya? También puede aparecer en dorso de manos, tronco, bueno, y en otras partes, pero lo más frecuente es que sean zonas expuestas, sobre todo en la cara. Ya, ahora, el carcinoma epidermoide tiene un peor pronóstico que el CBC, definitivamente sí. Ya, el riesgo de metástasis depende el subtipo y además depende del origen, de cómo se ha originado ese SEC. Entonces el índice puede ser bajo, desde 0.5 hasta 3%, pero puede ir hasta el 30%. ¿Cuándo? Cuando se originen mucosas, o sea, esos SEC de mucosas tienen mayor riesgo, o esas leucoplasias o eritroplaquias que luego se transforman en SEC.
Entonces esos tienen mayor riesgo de metástasis. Aquellas heridas crónicas que no curan, por ejemplo, uno tuvo un traumatismo, se quemó o hizo cualquier cicatriz y sobre esa cicatriz crece un SEC, ¿ya? Toda úlcera crónica que no cura debe descartarse un SEC, por si acaso. Esos SEC tienen mayor riesgo, ¿ya?, de ser metástasis. Aquellos que se originan en osteomielitis, dermatitis por radiación o en inmunodeprimidos, los inmunodeprimidos también es un factor de riesgo, ¿ya? El tratamiento de primera elección, como en casi todos los tumores, ya les dije, la excisión quirúrgica, ¿ya? Y si no se puede usar radioterapia también, ¿ya? Pero lo ideal es hacer la excisión quirúrgica. Ojo, en el carcinoma vasocelular superficial se puede usar tópicamente el imiquimod, ¿ya? El imiquimod, por si acaso. En el espinocelular sí se recomienda cirugía, no se recomienda tratamiento tópico. Bien, a esa pregunta entonces ya con lo que hemos visto va a ser fácil contestarle y de hecho ya está contestada, ¿no? Surfista, 30 años, presenta una lesión verrucosa en el labio inferior, única, y además tiene una eritroplaquia en el paladar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es un paciente surfista, a pesar de que es joven, miren, ya tiene una lesión en el labio inferior, verrucosa, ¿no? O sea, es un paciente joven pero que se expone mucho al sol, ¿no? Porque es surfista. Por eso deducimos que está expuesto constantemente al sol. Y además tiene una lesión verrucosa. El SEC tiende a hacer eso, a formar mucha queratina, como una verruga. Y se parece al labio inferior, ya con eso le dijeron el diagnóstico, es un SEC. ¿Ya? Y además se acompaña una eritroplaquia en el paladar. Entonces el diagnóstico sería carcinoma espinocelular. La queratosis seborreica son unas lesiones, no he puesto la foto, pero son unas lesiones, unas pápulas son, que pueden ser marrones o negras y tienen una superficie untuosa, así como mantequilla, son blanditas. Y suelen aparecer en la cara, sobre todo. En pacientes mayores van a haber varias queratosis seborreica. Y el melanoma maligno ya lo vamos a ver más adelante. Aquí es espinocelular por si acaso, ¿ya? Bien, pasamos al tumores derivados del melanocito. Lo que vamos a tocar y de los que le pueden preguntar es el melanoma maligno, ¿ya? El melanoma es el tumor cutáneo más maligno, o sea, el más feíto, el peor de todos. Puede surgir de nuevo, o sea, en una piel sana, ¿ya? O puede surgir a partir de una lesión preexistente. ¿Cuáles son los precursores del melanoma? Nevos melanocíticos displásicos, ¿ya? O sea, esos lunares que son displásicos. Los nevos displásicos son sobre todo esos nevos que aparecen en gran cantidad, ¿ya? Que son múltiples, sobre todo aparecen en el tronco. Los nevos melanocíticos congénitos, los gigantes son los que miden más de 20 centímetros, ¿ya? Esos niños que nacen con lunares gigantes, esos lunares que le llaman de bañador, no sé si han visto, que compromete barriga hasta la pelvis. Los que miden más de 20 centímetros son los que con el tiempo tienen un riesgo mayor de desarrollar melanoma. Y el xeroderma pigmentoso es lo que yo les hablaba, ¿no? De cuando hay una mutación en la enzima que repara el ADN de los queratinocitos. ¿Cuál tiene mayor riesgo de ir a un melanoma de estas lesiones precursoras? El nevus displásico, ¿ya? Nevus displásico. Nevus displásico o nevus de Clark también se le llama. ¿Qué otra cosa tienen que saber? Que los melanomas tienen dos fases de crecimiento, casi siempre, ¿ya? Tiene una fase de crecimiento radial, que es una fase de crecimiento horizontal, y luego una fase de crecimiento vertical. Entonces, si nosotros un melanoma lo atrapamos en la fase de crecimiento radial, probablemente el pronóstico sea mejor a que si lo atrapamos en esa fase de crecimiento, ¿ya? Entonces, porque cuando el melanoma crece dentro de la epidermis, hablamos de un melanoma in situ. Cuando ya sobrepasa la unión dermoepidérmica es un melanoma invasor, ¿ya? Ahora, se dice que el melanoma nodular, como lo vamos a ver más adelante, no tiene fase de crecimiento radial, ya lo vamos a ver. Melanoma in situ. Entonces, el diagnóstico de melanoma in situ es histopatológico, ¿no? Para decir que el melanoma es in situ tenemos que hacer biopsia de piel. Es una definición histológica en la cual vamos a encontrar células de melanoma que están confinadas a la epidermis, ya, que están por encima de la membrana basal, sobre la membrana basal, ¿ok? Pero clínicamente nosotros podemos sospechar que una lesión es un melanoma in situ o no, sí. Si es una lesión plana que no tiene elevación, probablemente todavía sea un melanoma in situ. Entonces puede ser un melanoma léntigo maligno y un melanoma de sección superficial. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Cuando un melanoma empieza a hacerse más tumoral, como en casi todos los tumores, quiere decir que está profundizando más. Ya, si está sobresaliendo más, quiere decir que ha profundizado más. Si se hace más nodular, más tumoral, quiere decir que ha profundizado más. El
melanoma lentiginoso acral. ¿Por qué lo pongo el primero? A pesar de que representa el 10% del total de los melanomas, en el Perú es el más frecuente, más o menos el 65% según algunos reportes, 65-70%. El melanoma que más vamos a ver acá es este de acá. Es más frecuente en los pacientes asiáticos y también africanos y también en el Perú. ¿Ya? En los asiáticos también es el más frecuente. Entonces, cuando hablamos de acral nos referimos a palmas, plantas y también los que se originan en los lechos unguiales, ¿ya? Ese es el más frecuente. Entonces, si ustedes tienen una mancha rarita o un lunar raro en la palma o en la planta del pie, entonces tienen que chequearlo, ¿ok? Lo otro es, algunos dermatólogos optan por sacar todos los lunares que sean palmoplantares como de manera profiláctica, ¿ya? Pero no lo sugieren así los estudios, lo que se sugiere más bien es observación continua. Probablemente entonces acá no tiene nada que ver la radiación, por eso que en el melanoma, la radiación influye en algunos tipos de melanoma, pero no en todos, porque acá definitivamente no le da el sol a nadie en la planta del pie, ¿ya? Entonces los mecanismos son otros, entonces ya son alteraciones genéticas, ¿ya? Y además el trauma constante, eso también influye en que probablemente se desarrolle melanoma. El unguial es lo que cuando nosotros pensemos en un melanoma unguial, hablábamos de ¿se acuerda ayer de las melanoniquias, ¿no? Esto ya es un melanoma cantado con signo de Hutchinson, recuerden, ya que hay pigmentación del pliegue proximal y la cutícula y aparte distrofia, ¿no? Y los colores, ya eso es un melanoma. Pero cuando tenemos una pequeña banda longitudinal, entonces si está en los primeros dedos, en los dedos gordos, tenemos que tener cuidado, ¿ya? Porque el melanoma casi siempre, en el 80% de los casos, cuando es unguial, es en el primer dedo, sea de las manos o de los pies, ¿ya? Con respecto al otro, entonces siempre chequear las palmas y las plantas de esos lunarcitos que tenga. Es más frecuente en raza negra, como les dije, asiáticos y también en los peruanos. Y en la uña inicia como una banda pequeña. Y además, para que sea melanoma, les dije que tiene que crecer desde la matriz. O sea, tiene que salir la mancha desde la matriz, ¿ya? Melanoma de extensión superficial es el más frecuente en todo el mundo, 70%, pero en nuestro caso es el segundo en frecuencia, ¿ya? El más frecuente en nosotros es el lentiginoso acral. ¿Okay? Entonces, de extensión superficial, su nombre lo dice, tiene una extensión superficial, entonces tiene una fase de crecimiento radial larga, ¿verdad? Dura más de un año esta fase. Entonces suele ser lesiones planas o poco elevadas, ¿verdad? Son lesiones que más crecen en extensión. ¿Okay? Tiene un crecimiento radial largo y tiene una pigmentación irregular. Esto no es, miren, ustedes cuando quieren evaluar una lesión sospechosa de melanoma, pártanle 4 y miren la zona de arriba si es igual a la zona de abajo y la zona de la izquierda si es igual a la zona de la derecha. Pero no, lo que importa no es tanto la forma, o sea, no es tanto que esta forma sea redondita pero acá media con un piquito, no, sino importa más el contenido, o sea, importa más la simetría del contenido. O sea, si acá tiene un solo color y acá tiene otro solo color, si tiene acá algunos glóbulos o puntos raros y acá no los tiene, ¿entiende? Cuando vean una lesión que tenga 3 o más colores, también piensen que es melanoma, ¿ya? 3 o más colores distintos. Y sobre todo si tiene color oscuro dentro de ello. Y si tiene 5 o más colores, eso ya es un melanoma, ¿ya? Definitivamente es bien específico el melanoma. Pero si tiene 3 o más, también tiene que ser sospechoso. Si nosotros hacemos esto, por acá vemos rojito, escamas, acá está medio regular, acá está, o sea, a simple vista se ve que esa lesión no es buena. Melanoma léntigo maligno, ya, léntigo maligno. Existen unas lesiones que aparecen sobre todo en pacientes de piel blanca, unas manchas que se llaman léntigos, ¿ya? Léntigos solares. Esos léntigos con el tiempo podrían sí derivar a un melanoma léntigo maligno, ¿ya? Así que hay que tener cuidado, mayormente suelen ser manchas bien delimitadas. Es diferente a esas manchas de las gestantes, por si acaso, de la melanosis facial, ¿ya? Estas son manchas bien circunscritas, bien delimitadas, que se empiezan a hacer asimétricas y bueno, ya haciendo uso de la dermatoscopía y de la biopsia ya nos damos cuenta que es un melanoma. ¿Ok? Aparecen personas de edad avanzada, es más frecuente en mujeres. Y estos melanomas también tienen una fase de crecimiento radial larga, ¿ya? Más o menos, es el melanoma que tiene la fase de crecimiento radial más larga, más o menos hasta 2 años dura. ¿Ya? Entonces, esos melanomas probablemente sí los podemos extirpar y curar, y el paciente se cure, ¿ya? Si ya aparece un nódulo, recuerden, porque probablemente ya profundizó más.
Melanoma nodular, es decir, de acá es un nódulo, por eso se llama melanoma nodular, ¿ya? Puede ser de color oscuro, que es lo más frecuente. Melanoma casi siempre es negro o café. Cuando nosotros decimos color café, color café nos referimos más a color marrón, ¿ya? Un color amarronado. Entonces, pero también existen melanomas amelanóticos, ¿ya? O hipomelanóticos. Eso, por ejemplo, es rojo, casi rojo, y por acá tiene un poco de pigmentación. Incluso hay algunos melanomas que no son para nada oscuros, ¿ya? Que son la minoría de los casos. Entonces hay que tener cuidado también con esto. Ya, estos melanomas se consideran que no tienen una fase de crecimiento radial, o sea, de frente verticaliza, ¿ya? O es tan corta la fase de crecimiento radial que no se puede observar. Aparece en cabeza, cuello y tronco, y puede ser pigmentado o amelanótico. Bien, en cuanto al pronóstico de melanoma, entonces lo que normalmente se ha estudiado ya desde hace mucho tiempo son los niveles de Clark, ¿no? Ahora ya no se le da tanta importancia a los niveles de Clark, de hecho ya no se usa mucho, lo que se usa es el Breslow, ¿no? Índice de Breslow, o nivel de profundidad o grosor del melanoma. Pero hay que recordar los niveles de Clark porque sí los pueden preguntar a veces, ya lo suelen preguntar. Clark 1 es un melanoma in situ, ¿ya? Melanoma in situ. Clark 2, cuando el melanoma llega a la dermis papilar, a la parte superficial, o sea, en la primera parte la dermis papilar. Clark 3 es cuando llega a la unión entre la dermis papilar y la dermis reticular. Clark 4 es cuando compromete la dermis reticular, toda la dermis reticular, y Clark 5 es cuando llega al tejido celular subcutáneo. ¿Ok? Ahora, la regla de ABCDL, se puede eso también para que recuerden, es una regla que todos deben de saber. La A de asimetría, B hay que ver los bordes de la lesión, C el color si es no uniforme, ya saben 3 o más colores es sospechoso. El diámetro más de 6 milímetros también. Si un lunar o una mancha mide más de 6 milímetros también tiene un riesgo mayor de que sea un melanoma. Y la L elevación, si empieza a crecer una tumoración, un nódulo también. El nivel de Breslow, el índice de Breslow, perdón, como se le llama, también conocido como el grosor del melanoma o el espesor del melanoma, se mide en milímetros por si acaso, y se cuenta desde donde empieza la primera lesión neoplásica superficial hasta donde llega la profundidad, ¿ya? Si es menor a 0.76 milímetros, el pronóstico, mire, la tasa de supervivencia a los 8 años es casi del 100%, ¿no? Pero por ejemplo, un Breslow de 3.6 a más, ya el pronóstico es bastante malo, bastante malo. Entonces, el principal índice, factor pronóstico para melanoma es el Breslow. Pero si un paciente ya tiene linfadenopatías, ganglios, ya no es el Breslow el principal factor pronóstico, sino es la metástasis linfática, ¿ok? El diagnóstico, entonces, para los tumores, el diagnóstico es la biopsia, ¿ya? Pero el ojo clínico nos ayuda así, la dermatoscopía o dermoscopía también, no sé si alguien ha visto, son como unas lupas que nos dan un aumento de 10x, ya que se ha estudiado mucho para los melanomas, incluso hay dermatoscopistas que solo se dedican a hacer dermatoscopía, ¿ya? Y nos ayuda mucho sobre todo en lesiones pigmentadas para diferenciar un melanoma de no melanoma, y con esto disminuimos el porcentaje de biopsias innecesarias. Pero prefiero guardarme el riesgo de hacer una biopsia que se me escape un melanoma, ¿no? En cuanto al tratamiento, el tratamiento es quirúrgico cuando se puede, ¿ya? Si es un in situ, si le damos un margen de 1 centímetro, ¿ya? Y lo máximo que se da de margen es de 2 centímetros, sea el Breslow que sea. Obviamente se opera a veces solo como una terapia paliativa, pero cuando ya con un Breslow de 2 a más, probablemente ese paciente ya no le va a ir bien, ¿ya? ¿Cuál es la característica más importante de la lesión para el pronóstico de un paciente con melanoma maligno? Entonces hemos visto que es el grosor, o también llamado el índice de Breslow, ¿ya? Medido en milímetros. Bien, luego me pidieron tocar algunas manifestaciones cutáneas asociadas a enfermedades sistémicas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver una que es asociada a la diabetes mellitus, ¿ya? Para empezar, primero la diabetes, la hiperglicemia crónica va a ocasionar daño en todos los órganos, ¿no? Y la piel no es un órgano que esté exento a ello, ¿ok? Entonces el 30% de los pacientes van a presentar algún tipo de afectación cutánea clínicamente visible, ¿ya? Pero si contáramos además los daños sobre la microcirculación y los cambios en el colágeno, diríamos que el 100% de diabéticos tienen afectación cutánea.
Entonces, las manifestaciones cutáneas en la diabetes se pueden dividir ya en las relativamente características, donde tenemos acá la dermopatía diabética, que es el que vamos a tocar, y la necrobiosis lipoídica, que son las más representativas, y las infecciones también, que son más frecuentes, ya saben, sobre todo la candidiasis, manifestaciones cutáneas derivadas de la vasculopatía o neuropatía diabética, y las dermatosis que están asociadas, como la cantosis nigricans y el líquen plano, ¿no?, que se asocian mucho a diabetes. Entonces, la dermopatía diabética, también conocida como manchas en la espinilla. Ya ustedes ven un diabético en las piernas, van a ver unas manchas que son medias pigmentadas. Ahorita van a saber diferenciarlo, porque muchas veces no saben qué es y le empiezan a dar tratamiento para hongos incluso, ¿no? Entonces, es la manifestación cutánea más frecuente para empezar. Afecta el 60% de los diabéticos, tanto en diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. Es más frecuente en varones, ¿ya? Y no es un marcador específico, porque incluso puede verse en personas que no son diabéticas. Ya no está relacionado con el control de la glucosa. O sea, el paciente así tenga una glicemia adecuada, así esté controlando adecuadamente, igual le puede aparecer. No depende de eso. Y puede preceder, en algunos casos, pueden presentar las lesiones antes de que aparezca la glicemia elevada. Entonces, es una atrofia postraumática con hiperpigmentación postinflamatoria en una piel pobremente vascularizada. O sea, el problema es un problema de vascularización. Recuerden que hay vasculopatía en el diabético, ¿ya? Es un marcador cutáneo, además de afectación microvascular en otros tejidos. O sea, si el paciente presenta esta complicación, entonces quiere decir que ya también tiene nefropatía, retinopatía y neuropatía, ¿ya? La clínica se caracteriza por pápulas o placas múltiples que son de forma redondeada, anulares, ¿ya? Que aparecen en la superficie extensora de miembros inferiores, en las piernas, con evolución gradual a máculas atróficas hiperpigmentadas. Entonces, son lesiones que aparecen rojas al inicio y luego dejan atrofia y pigmentación, ¿ok? Son lesiones rojas que evolucionan a atrofia e hiperpigmentación. No producen úlcera, son asintomáticas, bilaterales, a veces causan picazón y principalmente están en las zonas pretibiales. Pueden aparecer en otras zonas, sí, pero lo más frecuente es en la zona pretibial, en la parte anterior de las piernas, así, ¿no? Entonces, lo que pueden verlas así rojitas, o también ya como una atrofia con hiperpigmentación, y casi siempre es en la zona pretibial. Ahora, ¿hay algún tratamiento específico para esto? No. Si causa molestias o está muy inflamado, le podemos dar corticoides tópicos, ¿ya?, o antihistamínicos, pero en general no va a mejorar con el control glicémico. O sea, no depende del control glicémico, no hay un tratamiento efectivo, lamentablemente. Lo que se recomienda es que no sufra traumatismos, porque la vascularización va a empeorar y también podrían empeorar las lesiones, pero en general no hay un tratamiento específico, ¿ya? La xantomatosis también es otra patología no muy frecuente. Alguna vez han hecho alguna pregunta ya acerca de esto. También se puede ver en diabéticos, por si acaso, ¿ya? Los xantomas, sobre todo los xantomas eruptivos, se asocian a diabetes mellitus, los xantomas de tipo eruptivo. Los xantomas, ¿qué son los xantomas? Son una expresión de depósitos de lípidos en la piel. O sea, ocurren cuando hay depósito intracelular intradérmico en la piel, aparecen los xantomas. Ya, el paciente puede ser normolipémico o dislipidémico. Más o menos el 40-50% presenta alguna anormalidad en los lípidos, pero el resto puede no tener ningún problema a nivel de los lípidos en sangre. Se produce, en algunos casos hay xantomatosis familiares, puede ser por un efecto genético o una alteración metabólica secundaria también. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la lipoidosis que tenga, cuando se asocia una lipoidosis, se va a dar la manifestación cutánea. Entonces, tenemos esos tipos de xantoma eruptivo, tuberoso, tendinoso, plano, y también tenemos otros más raros, ¿no? Y varios de ellos, como se dan cuenta, se asocia una enfermedad genética, ¿no? Hiperproteinemias familiares de tipo 1, 4, 5, 6, creo que hay 4 o 5 hiperlipoproteinemias, ¿no? Y cada uno se asocia a una de ellas. Entonces, vamos a ver, dentro de los más frecuentes, a los xantomas planos. Los xantomas son como unas pápulas o plaquitas que tienen un color piel, pero a veces también tienen un color medio amarillo nacarado, ¿ok? Pueden ser amarillas o naranjitas, son circunscritos o difusos y tienen localización varada. Cuando nosotros vemos xantomas planos, tenemos que buscar colestasis, ¿ya? Que puede ser por atresia, cirrosis biliar primaria, o también pacientes que puedan tener mieloma múltiple o alguna otra gamapatía monoclonal. ¿Ok?
que hay xantomas planos. Existe una variedad de xantomas planos localizados en los párpados, que eso sí lo han visto, se llaman xantelasma, ¿no? Eso sí lo habrán visto, los xantelasmas. Y ahí sí claramente se ve un color medio amarillo nacarado, ¿no? Y pueden estar en el párpado inferior, párpado superior, tanto como párpado inferior. Y en estos casos sí hay que buscar que tenga algún problema de hiperlipidemia. En el 50% se asocia a hiperlipidemia, ¿ya? Entonces le pedimos colesterol, triglicéridos o el perfil lipídico y probablemente sí encontremos una alteración. ¿Ya? En pacientes jóvenes o con historia familiar van a ser los más susceptibles. ¿Qué hacemos en estos pacientes? El problema es que nosotros lo podemos tratar, pero suele recurrir, ¿ya? Pero podemos hacer desde un peeling localizado con ácido tricloroacético, o también podemos hacerlo con láser o cirugía, ¿ya? Estos son los xantomas tuberosos, son unos tubérculos, son unas masas grandes que aparecen en las zonas de extensión. Estas son lesiones en codo. Y estas son imágenes de xantomas tendinosos, ¿ya? Que aparecen en los tendones. Hagamos tendón aquiliano, tendón que pasa por el pie. Estos casos se suelen asociar a hiperlipoproteinemias familiares, ¿ya? Todos estos casos. Y el xantoma eruptivo, que sí se asocia a metabolopatías, sobre todo diabetes mellitus, ¿ya? Aparece de un momento a otro de manera abrupta los xantomas, ya saben, pueden ser de color piel hasta un color amarillo anaranjado, y aparece sobre todo en zonas de extensión, y estos son los más frecuentes en los pacientes diabéticos. Bien, ahora sí vamos a ver lo que es el eritema, la paniculitis. Cuando nosotros hablamos... Bien, cuando hablamos nosotros de paniculitis, tiene que venirse a la cabeza dos tipos de paniculitis. La más frecuente es el eritema nodoso y el eritema indurado de Bazán, ¿ya? Eritema nodoso y eritema indurado de Bazán. Si hablamos del eritema nodoso, es la paniculitis más frecuente, la más frecuente de todas, y es más frecuente en mujeres jóvenes, y las paniculitis se caracterizan porque la lesión elemental es el nódulo, ¿ya? Son lesiones profundas que más se palpan de lo que se ven, muchas veces solo se diferencian palpando, ¿ok? La piel puede estar caliente o roja, pero en otros casos no, solo es a la palpación. En el caso del eritema nodoso, las lesiones aparecen casi siempre en la cara anterior de las piernas, pero puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, ¿ya? El curso es autolimitado, o sea, solo resuelve. Ahora, ¿a qué se asocia el eritema nodoso? La etiología es variada, ¿ya? Idiopática, pero la causa más frecuente que se considera que es el estreptococo. ¿Okay? El estreptococo es la causa más frecuente del eritema nodoso, aunque en nuestro medio tendríamos que considerar la tuberculosis, ¿de acuerdo? ¿Ya? Estar en un país con tuberculosis. También está la sarcoidosis, también es importante que lo recuerden, ¿ya? Está dentro de uno de los criterios para sospechar que tenemos sarcoidosis, y también por fármacos. Entonces, ya hemos visto ya lo que es la epidermis en la histopatología, la dermis, y todo esto que está blanquito, esto es el panículo adiposo o la grasa, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, el panículo adiposo está conformado por unos tractos, acá unos septos que son rojitos. Entonces, hablamos de lobulillos y hablamos de septos, ¿ya? Entonces, la paniculitis puede ser lobulillar o predominantemente lobulillar, o puede ser septal o predominantemente septal, dependiendo dónde es el proceso inflamatorio. Si las células inflamatorias están acá, paniculitis lobulillar. Si están acá, y engrosamiento de eso, paniculitis septal. Entonces, el eritema nodoso es una paniculitis septal, ¿ya? Y el eritema indurado de Bazán es una paniculitis lobulillar. El eritema nodoso aparece en la cara anterior de las piernas, ¿ya? Casi siempre, y el eritema indurado de Bazán más en la cara posterior. ¿Qué otra característica ven ustedes? Que estos son nódulos dolorosos, ¿ya? Dolorosos y están rojos, son nódulos rojos calientes. En cambio, en el eritema indurado de Bazán, los nódulos no duelen y dejan cicatriz, van a dejar cicatriz. Esas son ya marcas de una paniculitis. En cambio, el eritema nodoso no deja cicatriz. Por ser autolimitado, ya recuerden que es autolimitado, no va a dejar cicatriz. En cambio, el eritema indurado de Bazán sí deja cicatriz. Pero la diferencia esencial entre ambos es que el eritema indurado de Bazán es una forma de tuberculosis cutánea. En cambio, el eritema nodoso es una paniculitis reactiva a cualquier proceso que puede incluir a la tuberculosis cutánea. Pero es diferente que yo biopsie una de estas lesiones y la haga PCR o lo manda a cultivar y encuentre micobacteria en tuberculosis. En ese caso sería un eritema indurado de Bazán,
¿ya? Entonces yo puedo tener tuberculosis pulmonar, por ejemplo, y tener mi eritema nodoso, ¿ya? Pero eso no es un eritema indurado de Bazán. En cambio, si yo logro identificar por PCR, por biopsia, por cultivo al Mycobacterium tuberculosis, ya no hablaría yo de un eritema indurado de Bazán, ¿ya? Es una forma de tuberculosis cutánea. O sea, el eritema indurado de Bazán sí es una forma de tuberculosis cutánea. Suele dejar cicatriz, los nódulos no duelen y suelen estar en la cara posterior de las piernas. Entonces, para tratar, el tratamiento también va a ser distinto, pues si yo tengo un eritema indurado de Bazán, tengo que darle tratamiento antituberculoso. Ya le doy el esquema que se le da normalmente a un paciente con tuberculosis pulmonar. ¿Y el eritema nodoso con qué lo trato? Primero hay que retirar el agente etiológico. Por ejemplo, si es secundario un fármaco, retiramos el fármaco. Si es secundario una infección, tratamos la infección, ¿ya? Recuerden que es una paniculitis reactiva, ¿ya? Entonces eliminamos el agente etiológico y acá usamos AINES, ¿ya? AINES o yoduro de potasio. Yoduro de potasio, ¿en qué más podíamos usar yoduro de potasio? En leishmania, ¿no? ¿Se acuerdan? Leishmania en Mesoniller. ¿Ya? Y corticoides orales también se puede usar. Ahora, entonces, ¿qué es el eritema nodoso? Es una paniculitis por hipersensibilidad, es una paniculitis reactiva, ¿ya? ¿Es una forma de vasculitis? No, el eritema nodoso no tiene vasculitis, el eritema indurado sí tiene vasculitis, ¿ya? El pioderma gangrenoso también es otra patología que nosotros de repente no lo ven mucho los que no son especialistas, pero es importante que la reconozcan y la sepan identificar, ¿ya? Inicialmente se llamó pioderma gangrenoso porque se pensaba que la etiología era infecciosa, por eso se llamó pioderma. Era una gangrena o una úlcera gangrenosa que se pensaba que estaba asociada al estreptococo, por eso se le llamó así inicialmente. Luego se dieron cuenta de que no tenía nada que ver con un proceso infeccioso, ¿ya? La máxima incidencia está entre los 20 y 50 años y tiene un leve predominio de sexo femenino, pero se ha descrito a cualquier edad. Entonces, ¿cómo es el pioderma gangrenoso? El pioderma gangrenoso está dentro de las dermatosis neutrofílicas, ¿ya? Las dermatosis neutrofílicas son un grupo de enfermedades en los cuales el infiltrado histopatológico va a ser predominantemente por polimorfos nucleares, ¿ya? Por neutrófilos. De hecho, es la dermatosis neutrofílica más frecuente el pioderma gangrenoso, ¿ya? La más frecuente es el pioderma gangrenoso. Entonces, estas dermatosis neutrofílicas pueden dividirse en varios grupos, ¿ya? Para que lo sepan y valga la pena que recuerden, de repente es el síndrome de Sweet, también está, no sé si alguna vez les suena por ahí el nombre, enfermedad de Schett también, ¿ya? Está dentro de las dermatosis neutrofílicas, pero el pioderma gangrenoso es el más frecuente. Bien, ahora la etiología no se conoce el mecanismo exacto por el cual aparece, tampoco se sabe si ha identificado la causa exacta, pero sí se ha encontrado asociación con varias patologías. ¿Con qué patologías principalmente? Salud. Sobre todo con la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Enfermedad inflamatoria intestinal, sea Crohn o colitis ulcerosa, y lo más frecuente es que se asocia a colitis ulcerosa de los dos. Colitis ulcerosa es la patología que más frecuentemente se asocia. Entonces, enfermedad inflamatoria intestinal y AR son las causas más frecuentes. Artritis reumatoide y enfermedad inflamatoria intestinal son las causas, son las patologías que más frecuentemente se asocian a esto. Colagenopatías también, leucemias también, enfermedades hematológicas, ¿ya? Infecciones también, VIH también, ya esos son más raros. Los más frecuentes entonces recuerden enfermedad inflamatoria intestinal y artritis reumatoide. Clínicamente se inicia como una pústula, una vesícula pequeña, ¿ya? Que rápidamente se va a ulcerar. Esas lesiones suelen ser dolorosas, son lesiones dolorosas que rápidamente se ulceran y tienen unos bordes elevados con un centro necrótico. Vamos a ir a la foto. Entonces, es una úlcera que evoluciona rápidamente, aparece en días nada más. O sea, le aparece una vesícula, una populita, una vesícula y rápidamente se ulcera. Es una úlcera con un lecho granulomatoso. Si se dan cuenta, los bordes son como bordes. Esos bordes ustedes pueden meter el dedo acá y tienen una separación también, ¿ya? Son bordes bien sobreelevados. Esos bordes son violáceos, ya esa es la característica, son bordes violáceos y además tienen un halo eritematoso, un halo un poquito rojo. O sea, úlcera con bordes sobrelevados, violáceos y con un halo eritematoso, eso probablemente sea un pioderma gangrenoso. Y es una úlcera de formación rápida y además dolorosa. ¿Okay? Las formas clínicas del pioderma gangrenoso tenemos la ulcerativa, pustulosa, ampollosa y la granulomatosa.
Ahora, ¿de qué nos sirve saber cuál es la forma clínica? Porque dependiendo de la forma clínica es la asociación. Si nosotros tuviéramos un pioderma gangrenoso ampollar, tendríamos que descartar una enfermedad hematológica, ¿ya? Una neoplasia hematológica. Entonces, clínicamente puede ser así, ¿ya? Como pústulas pequeñitas, que luego igual pueden ulcerarse, pero son pústulas, marcadas pústulas. Ampollas ya son más grandes, si se dan cuenta, son miden más de 1 centímetro. Cuando nosotros tenemos un pioderma gangrenoso ampollar, recuerden, tenemos que descartar neoplasias hematológicas, ¿ya? Neoplasias hematológicas para proteinemia, mielomas múltiples, etc. Y esa es la forma verrucosa o granulomatosa, ¿ya? Que también se asocia a enfermedad inflamatoria intestinal. El tratamiento, entonces, ¿cuáles son los criterios? Bueno, los criterios primero son las características clínicas, ya es una úlcera primaria, una úlcera estéril. Si ustedes punzan esa úlcera no van a encontrar ninguna infección, ya, o sea, si es una pústula, una ampolla, no va a haber ningún bicho adentro. Tiene que el diagnóstico es por descarte en realidad, debe descartarse otras patologías. Hay que descartar si se tiene la sospecha un herpes, una piodermitis, una vasculitis, una neoplasia. Ya, una vez que se tienen esas dos, entonces pasamos a ver la biopsia. En la biopsia lo que vamos a ver básicamente es un infiltrado neutrofílico, o sea, puro polimorfo nuclear. La biopsia no da el diagnóstico, la biopsia no es específica, ¿ya? O sea, acá la biopsia es compatible, o sea, acá la biopsia no nos da el diagnóstico certero. ¿Ya? Entonces, una úlcera de las características que ya vimos, descartando cualquier otra enfermedad con una biopsia compatible, básicamente eso nos da el diagnóstico, ¿ya? El tratamiento. Ahora, el fármaco de elección son los corticoides, ¿ya? Damos dosis altas de 1 a 2 por kilo, da la respuesta más eficaz y económica. Por eso es importante descartar algún proceso infeccioso u otra cosa, porque ustedes le dan corticoides a un proceso infeccioso y probablemente empeore el proceso infeccioso, ¿ya? Entonces es importante que estén seguros del diagnóstico. Otra cosa, siempre que inicien corticoides, cuando van a iniciar a dosis altas y por tiempo prolongado, desfocalicen al paciente, no se olviden, ¿ya? Ciclosporina también se puede usar, y en el caso de que tengamos un pioderma gangrenoso asociado a enfermedad inflamatoria intestinal, nos va bien con la sulfasalacina. ¿Ya? La sulfasalacina es de elección para iniciar. Sulfasalacina es lo que debemos usar porque también mejora la clínica intestinal. Bien, ahora vamos a ver lo que son los síndromes paraneoplásicos dermatológicos, ¿ya? Un síndrome paraneoplásico es un conjunto de manifestaciones, en este caso dermatológicos son cutáneas, asociadas a una patología tumoral con la que guarda una relación de dependencia no metastásica. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Por ejemplo, a veces tenemos lesiones cutáneas que son, por ejemplo, metástasis de un pulmón. Eso no es un síndrome paraneoplásico, ¿ya? Es un tumor que ha metastasizado. Entonces, un síndrome paraneoplásico es un síndrome que acompaña a un tumor, pero sin ser parte del tumor, ¿ya? Los paraneoplásicos dermatológicos ocupan el segundo lugar después de los paraneoplásicos endocrinológicos. Entonces, ¿cómo nosotros definimos a un síndrome paraneoplásico? Primero tiene que haber su simultaneidad de presentación. O sea, el síndrome paraneoplásico tiene que presentarse a la vez con la neoplasia, ¿ya? Tiene que seguir un curso paralelo. Si empeora la neoplasia, tiene que empeorar el síndrome paraneoplásico. La constancia también, ¿ya? El tipo celular tiene que ser el mismo en caso de neoplasia. Y la asociación estadística, porque estos síndromes se han definido básicamente por asociación estadística, ¿ya? La etiología entonces es desconocida, se cree que es por la liberación de sustancias, hormonas, citoquinas o factores de crecimiento, y también hay teorías inmunológicas que hablan de una reacción antígeno-anticuerpo. La clasificación, entonces tenemos síndromes paraneoplásicos cutáneos hiperkeratóxicos, colágeno vasculares, reactivos, neutrofílicos y bulosos. Entonces, dentro de eso lo que más deben saber ustedes y de repente les van a preguntar, que ya los deben saber, es la acantosis nigricans, ¿no? Acantosis nigricans, ya vamos a ver las fotos de ahí, se asocia sobre todo a adenocarcinoma intraabdominal, el más frecuente es el gástrico, ¿ya? El más frecuente es el gástrico. Las ictiosis son esas personas que tienen como la piel de pescado, ¿ya? Pero cuando hay ictiosis que son congénitas, pero hay ictiosis adquiridas. Si a un paciente mayor le aparece una ictiosis, ¿ya? Entonces tenemos que descartar una neoplasia hematológica tipo linfoma, ¿ya? Tipo linfoma. La keratodermia palmar
también con cáncer de pulmón, es la asociación más frecuente. El síndrome Leser-Trelat, ya algunos lo conocerán, Leser-Trelat, adenocarcinoma también gastrointestinal, y el síndrome de Baxes, ahorita vamos a verlo, carcinoma epidermoide aerodigestivo superior. La cantosa nigrica, entonces, cuando nosotros hablamos de cantosa nigrica, normalmente nos referimos a la que es por obesidad o resistencia a la insulina, ¿no? Pero la cantosa nigrica verdadera, como inicialmente se describió, es la asociada al cáncer gástrico, ¿ya? Adenocarcinoma gástrico. Ya, son placas aterciopeladas, marrón grisáceas, que pueden aparecer en pliegues, cara, a nivel peribucal, dorso de manos y pies, ¿ya? Pero la extensión es lo que llama la atención. Normalmente una cantosa nigrica no aparece en zona peribucal y no tiene esa extensión. Es común verlo en cuello y en axilas, pero no tan común ver en dorso de extremidades y menos a nivel oral. Incluso la lengua puede afectarse, ¿ya? Pero lo característico es esa afectación peribucal. Ictiosis adquirida es esto, ¿no? La piel como que se descama así, ¿no? Como la piel de pescado. Es una piel seca, áspera, ya, que afecta tronco y extremidades, sobre todo las partes extensoras, y se asocia al linfoma de Hodgkin, recuerden, ¿ya? Puede presentar un color rojo un poco opaco, ¿ya? La queratodermia palmoplantar, ok, es esto de acá. La piel está como un poco gruesa, es como si fuera la piel de esos perritos de, no sé cómo, no recuerdo cómo se llaman, pero es una piel que se engrosa y tienden a acentuarse los pliegues, ¿ya? Como si fuera, por eso le llaman triple pals, como una tripa así, ¿ya? Entonces, es como, no es tanto queratodermia, o sea, no hay descamación, sino simplemente como infiltración de toda la palma. Tiene una asociación con malignidad del 90%, o sea, si ustedes ven esto, ese paciente tiene un cáncer sí o sí. Lo más frecuente es que se asocie a un cáncer de pulmón, ¿ya? Es por un engrosamiento de la epidermis que adquiere una apariencia rugosa. Si se asocia esto a una cantosis nigrica, entonces hablaríamos de un cáncer gástrico oculto. El Leser-Trelat sí lo han preguntado, recuerdo, ¿ya? Esas son las queratosis seborreicas, eso es lo que yo le decía, unas pápulas marrones, puede ir de marrones a negras que tienen una superficie blanda. Normalmente no vemos así esa cantidad. O sea, normalmente lo más habitual es que lo veamos en cara y también en tronco. Pero si un paciente empieza a aparecerle de manera exagerada, y sobre todo en el tronco y siguiendo esta distribución, como en árbol de Navidad, si se dan cuenta, siguiendo las líneas, entonces piensen que es una manifestación paraneoplásica, ¿ya? Entonces son aparición abrupta, súbita de múltiples queratosis seborreicas que aparecen sobre todo en troncos siguiendo las líneas de la piel, ¿ok? Se asocia más a adenocarcinoma gástrico, pero puede asociarse a otras neoplasias, ¿ya? Acá están otras imágenes, ¿ya? Tiene un carcinoma de células renales, tiene múltiples queratosis seborreicas, y vean que siempre predomina en el tronco, sobre todo en la espalda, ¿ya? El síndrome de Baxes, ¿ya? Es un síndrome muy raro. Eso se asocia a carcinoma epidermoide, sea tanto del tracto laríngeo, digestivo, como del esófago, y se caracteriza por, eso sí parece como una psoriasis, ¿no? Hiperkeratosis palmoplantar, también hay distrofia unguial, y se asocia, eso que yo le decía, si tienen ustedes una queratodermia palmoplantar, tienen que descartar en un paciente mayor un síndrome paraneoplásico, ¿ya? El síndrome de Baxes. Acá están más fotos, aparte de comprometer la zona palmoplantar, compromete las orejas y la nariz, ¿ya? Las orejas también. Tiene 3 estadios, bueno, ese porcentaje de asociación es alto en realidad, y el diagnóstico diferencial es la psoriasis, queratodermia palmoplantar o onicomicosis, ¿ya? Acá también tenemos. Esto, por ejemplo, bien podría ser un cuadro de psoriasis. El compromiso unguial también es bien evidente, ¿ya? En cuanto a las enfermedades colágeno vasculares, sobre todo la enfermedad de colágeno que se asocia que se puede presentar como síndrome paraneoplásico es la dermatomiositis. La dermatomiositis se asocia en mujeres a cáncer de ovario y mama, y en hombres a cáncer del tracto respiratorio y gastrointestinal. El porcentaje de asociación va del 25 a 30%. ¿Ya? Entonces puede presentarse como un fenómeno paraneoplásico. Recuerden, esas son las pápulas de Gotro, ¿ya? Pápulas de Gotro de una dermatomiositis. ¿Qué otro signo clínico tiene? El eritema en Chal también, el eritema en heliotropo también, recuerden, los párpados, ¿ya? Y en el cuello es el de Chal.
¿ya? Y tiene una incidencia de enema de ovario, de la dermatomiositis. De hecho, la dermatomiositis se divide en 5 tipos y ese es, si recuerdo bien, es el tipo número 3, ¿ya? Es la dermatomiositis paraneoplásica. En cuanto a la dermatosis neutrofílica y los eritemas reactivos, vamos a ver el eritema giratum repens y el eritema necrolítico migratorio. Depende de lo que le podrían preguntar es esto, el necrolítico migratorio. El giratum repens se asocia a cáncer bronquial y el necrolítico migratorio se asocia al leucagonoma, ¿ya? Leucagonoma, que es un tumor pancreático de las células alfa. El síndrome de epidermo gangrenoso ya lo vimos, se puede asociar sobre todo en la forma ampollar, se asocia a la leucemia amiloide aguda y el síndrome de Sweet también. Entonces el tema giratum repens es bastante raro, ¿ya? Pero clínicamente es bien característico. Ustedes ven, es raro en realidad. Yo no he visto un caso directamente hasta ahora, ¿ya? Pero tiene estas máculas circinadas, pero tiene una forma como si fuera un beta de madera, ¿no? Como la madera, es igualito, miren. Es igualito a la madera. Aparece incluso 4 o 9 meses antes de que aparezca la neoplasia, ¿ya? Puede aparecer conjuntamente, pero en muchos casos aparece antes de que aparezca la neoplasia. Y se asocia a cáncer de pulmón, esófago y mama. Ese es el eritema giratum, recuérdense, giratum, ya tiene esa forma anular concéntrica, repens. Y este es el eritema necrolítico migratorio. Necrolítico es porque hay necrosis, ¿ya? Por eso ven esas zonas costrosas, rojas ahí. Y migratorio porque tiende a aparecer primero lesiones en una parte y luego tiende a extenderse a la zona, sobre todo inguinal y la zona acral, es lo que más afecta. Y eso sí, se asocia casi 100% de los casos al glucagonoma. O sea, el eritema necrolítico migratorio es sinónimo de glucagonoma, ¿ok? Son lesiones eritematosas descamativas, a veces aparecen ampollas y costras. 80% del diagnóstico ya tiene una metástasis, ¿ya? El síndrome de Sweet, ya les dije, el síndrome de Sweet es una dermatosis neutrofílica. Puede aparecer asociado a múltiples cosas, ¿ya? En ese caso se puede asociar también a malignidad. Esta es una forma ampollar, normalmente no se ve así el síndrome de Sweet. El síndrome de Sweet son como placas son como ronchas que aparecen, ronchas que suelen doler mucho, ¿ya? Y en ese caso, cuando se presenta como un síndrome paraneoplásico, se asocia a leucemias, sobre todo, ¿ya? Si no, recuerden sobre todo el eritema necrolítico migratorio, la acantosis nigricans, y el sertrelat, ¿ya? Son los que más podrían preguntar. Creo que ya vamos a acabar, ¿no? Bastante rápido. El eritema solar, su pregunta suelta así nada más. El eritema solar se va a tratar, el eritema solar son las quemaduras solares, ¿ya? Que normalmente llamamos quemaduras solares. Normalmente cuando uno se quema, lo que solemos usar es calamina, que tiene una acción refrescante y además antipruriginosa, ¿ya? Para casos leves, y cuando ya es una quemadura que es muy evidente, se usa corticoides. Ahora, pero esto no es que tampoco esté de todo escrito, ¿ya? Por ahí si alguien me dice no hay tratamiento específico, podría considerarse, ¿ya? Pero digamos, por una cuestión ya de más de lo que se suele usar, la clave sería la C. Paciente de 17 años de edad que acude a consulta por presentar en forma progresiva pigmentación en las axilas, ingle, pliegues del cuello acentuados sobre líneas y surco. El diagnóstico sería, esto viene de salud. Yo pienso de todas maneras que esta es una pregunta que no está bien hecha. No nos dice si ese paciente es gordito o flaquito. ¿Por qué? Porque hay formas de acantosis nigricans familiares, ¿ya? Hay formas de acantosis nigricans que son familiares y aparecen desde jóvenes. Y ahí sí se llama acantosis nigricans. El término acantosis nigricans más lo reservamos para la asociada neoplasia, o sea, para el síndrome paraneoplasia. Si hablamos nosotros de la asociada obesidad, resistencia a insulina, usaríamos más el término pseudoacantosis nigricans. Yo asumo que ese es un paciente, he querido decir un paciente que es gordito, ¿no? Ahora, para que sea 17 años, normalmente la acantosis nigricans familiar debería aparecer antes también, ¿no? Debería aparecer antes. Entonces acá la clave sería pseudoacantosis nigricans. Y son estas placas aterciopeladas, oscuras, ya sabes, en parches. Y lamentablemente el único tratamiento para eso es decirle que baje de peso, ¿no? Que coma bien, porque con cremas eso no va a desaparecer, ¿no? Nada más, eso es todo.